Seguimos en este tiempo de mercado con el ojo puesto en la bolsa norteamericana, pero en los próximos minutos vamos a fijar nuestra mirada en Europa y en su economía, en lo que está pasando en esta orilla del charco, sobre todo tras la crisis suscitada en el seno del continente por estas palabras del presidente francés Emmanuel Macron. Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Estamos divididos, por un lado Francia, por el otro España, Italia, Alemania, por la parte de la defensa, pero Bruselas mira entre tanto a la economía, que es parte también en lo que se basa la nueva estrategia que ya estudia la Comisión Europea, a partir de la economía mirando hacia Ucrania. Una nueva hoja de ruta económica en el bloque que mira ya a las elecciones del mes de junio, escuchando al campo y a quien proteste, porque lo decía la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, hace no tantas semanas. La situación y que se abran las urnas es importante para saber escuchar a quienes está protestando. Nosotros vamos a mirar al Europarlamento y en los próximos minutos lo vamos a hacer con Eva Popcheva. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por lo último que comentaba, en este caso, que en definitiva también van a marcar las elecciones en Europa en los años que vienen, las reglas fiscales, que España ya de primeras incumple. Efectivamente, así es. Incumple desde hace tiempo, como sabemos, las reglas fiscales de la Unión Europea y ahora acabamos de adoptar una reforma de las reglas fiscales. Así que, ¿me escucháis? Perdón. Muy bien. Como sabéis, acabamos de adoptar una reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea. Teníamos la cláusula de escape por la pandemia y esta cláusula de escape pues, era válida hasta finales del año pasado. Entonces, ahora vamos a tener unas nuevas reglas fiscales que van a entrar en vigor, esperamos, próximamente. Vamos a votarlas en el pleno de abril, aquí en el Parlamento Europeo. Y, por lo tanto, va a ser muy importante para España de cuadrar las cuentas, por fin, porque sabemos que tenemos una deuda insostenible del 110% del PIB y sabemos que los objetivos de la Unión Europea lo que nos marcan es una deuda que no vaya más allá del 60% del PIB y un déficit estructural que tenemos en España de 3,8-3,9% en vez del 3% que es el objetivo de la Unión Europea. Y lo interesante o lo malo en este caso es que aunque tenemos un crecimiento económico y aún así no hemos sido capaces de bajar nuestro déficit estructural y de bajar realmente la deuda que tenemos. Entonces, con las nuevas reglas fiscales va a ser muy importante de cuadrar las cuentas, pero también de hacer unos planes fiscales a medio plazo y no cortoplacistas como hasta ahora está haciendo el gobierno. Bueno, siempre cuando hablamos de reglas fiscales, de ese corsé europeo, lo hacemos con ciertos tintes negativos, peyorativos, pero también no sé si en parte son una oportunidad, como comentabas o dejabas caer en esta última parte, para sanear los números, sanear las arcas públicas y a partir de ahí crecer de una manera más sólida y sostenible, por lo tanto. Efectivamente, lo que no deberíamos olvidar también es que tenemos una moneda común, el euro, y por lo tanto por eso tenemos esta necesidad de coordinación fiscal entre los Estados miembros. Nuestras economías son muy interdependientes. La economía española obviamente depende también de cómo vaya la economía alemana, la holandesa, la griega, etcétera. Y lo mismo les ocurre a ellos, que para ellos también es importante que nuestra economía vaya bien, porque tenemos unas economías muy interdependientes y tenemos la moneda única y por lo tanto no es ninguna sorpresa y esto lo sabían todos cuando entraban en este club de la eurozona y de la Unión Europea. Y por otra parte, como bien decías, también es una oportunidad, además que en las nuevas reglas fiscales se pone mucho el enfoque en las reformas y las inversiones, porque hemos aprendido las lecciones después de la crisis financiera del 2008 con los recortes y que los gobiernos hacen unas políticas procíclicas en vez de unas políticas saneadas, anticíclicas. Lo que quiere decir básicamente es ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder gastar en los tiempos malos. Y lo que hacen los gobiernos normalmente es gastar siempre en tiempos malos y buenos y después pues resulta que tienen que hacer recortes. Y eso es lo que intentamos hacer con las nuevas reglas fiscales y también
poniendo este énfasis en las inversiones que hay que hacer, porque tenemos que hacer inversiones para modernizar nuestra economía. Vemos como Estados Unidos, por ejemplo, se está gastando subsidios nacionales millonarios, también Alemania, también en China, y por lo tanto es importante también que nuestro Estado, pues nuestro país, también pueda ayudar a la industria, pero va a ser muy difícil sin tener el espacio fiscal suficiente. Claro, pero es que son reglas fiscales que en definitiva también y en parte elaboran los gobiernos, porque son reglas fiscales que se debaten en el seno del ECOFIN, si no tengo mal entendido, y que por lo tanto es el gobierno, o son los gobiernos los que las elaboran, son los gobiernos los que se las saltan. Digamos lo que es el brazo preventivo de las reglas fiscales, y esto es una de las partes más importantes de las reglas fiscales, las adoptamos conjuntamente el Parlamento Europeo y el Consejo. Allí, digamos, teníamos que ponernos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo hace unas semanas, y ahora vamos a confirmar este acuerdo en el Pleno del Parlamento Europeo y también en el ECOFIN, como bien decías. Por lo tanto, los gobiernos allí pues han tenido también que poner de acuerdo entre ellos con intereses muy distintos, como te puedes imaginar. España por una parte, por otra parte pues Alemania, Holanda, que tienen otra visión de las reglas fiscales de la Unión Europea, y por nuestra parte el Parlamento Europeo. Lo que fue muy importante para el Parlamento Europeo, y esta fue iniciativa mía, es de reforzar muchísimo el papel de las autoridades fiscales independientes, como es el caso de la AIREF en España. ¿Por qué? Porque esta vez lo que va a ocurrir es que son los gobiernos que van a presentar sus planes fiscales, no para tener una especie de apropiación, porque hasta ahora, como sabemos, pues muchas veces dicen, bueno, esto nos viene impuesto por Bruselas. Ahora no van a poder decir esto, porque ellos van a presentar sus planes fiscales, ellos tienen que explicar cómo piensan y en qué tiempo bajar la deuda y el déficit, con qué reformas, con qué inversiones, etcétera. Pero para hacer esto es importante contar con datos fiables, y lo que sabemos en España, lo que ocurre por ejemplo con el gobierno, es que muchas veces pues ponen encima de la mesa unos datos de crecimiento económicos hinchados, ¿no? Por ejemplo 2%, etcétera. Y después tenemos al Banco de España y al AIREF que dicen, pues no, el crecimiento por ejemplo va a ser 1,7%. Y nosotros sabemos que un 0,3 de diferencia pues puede convertir tu deuda de insostenible en sostenible. Por lo tanto es muy importante. Entonces lo que yo propuse como enmiendas, y eso se ha adoptado, es dar un papel muy importante a las autoridades fiscales independientes, como es el caso de la AIREF, que tienen que producir una opinión, y esta opinión se tiene que tener en cuenta por los gobiernos, en este caso el nuestro, en España, cuando elaboran su plan fiscal, pero también estos informes, estas opiniones de la AIREF van a informar el debate público, van a permitir también a todos nosotros, también a la oposición política, de poder debatir sobre los datos y sobre los planes fiscales del gobierno. No sé si te da la sensación ahora que se ha asimilado en Europa la crisis del 2008, se reconocieron o se han reconocido los errores que hubo y ahora se está tratando de subsanarlos o al menos no volver a caer en los mismos. Efectivamente, es exactamente lo que ocurrió. Todos sabemos, por ejemplo, la troika, ¿no? Como sabemos que fue a Grecia, por ejemplo, a exigir ciertos recortes, etcétera. Pero para no tener que llegar a esta situación de una imposición, para decirlo así, los gobiernos tienen que hacer los deberes. Y hacer los deberes significa realmente una planificación a medio plazo y no cortoplacista como hacen los gobiernos y el nuestro en particular, ¿no? Entonces ahora lo que les vamos a exigir que hagan estos planes anuales fiscales, pero mirando en un plazo de 4 o 7 años de cómo piensan reducir su deuda, su déficit y con qué reformas estructurales, porque hasta ahora, como sabemos, pues la Comisión Europea y también el Consejo, o sea, el resto de gobiernos, y nosotros con Parlamento Europeo hacemos recomendaciones a los gobiernos para las reformas que tienen que hacer, pero esto muchas veces se queda en un papel mojado, y entonces a partir de ahora, con estas nuevas reglas fiscales, los mismos gobiernos nos tendrán que explicar qué reformas estructurales piensan hacer para reducir su deuda. Y te voy a dar un ejemplo. En el caso de España, algo que está muy claro es que hay que reformar el sistema de las pensiones. El sistema de las pensiones, el agujero que tenemos en la seguridad social, básicamente es un 3% del PIB. 3% del PIB es básicamente el déficit estructural
estructural que nos permite la Unión Europea. Por lo tanto, sin una reforma de verdad, no solamente algún parche como se ha hecho hasta ahora por parte del ministro Escrivá en su momento, una reforma verdadera del sistema de las pensiones, no será posible de cuadrar las cuentas. Eva, me gustaría tratar un par de temas más a lo largo de esta entrevista. La primera, por el caso Koldo, este caso de presunta corrupción que ha habido aquí en España por el cobro de comisiones durante lo peor de la pandemia por las compras de mascarillas. Bruselas, lo conocíamos ayer, lo contamos en este mismo programa, va a investigar si se usaron para ello fondos europeos o no. Y claro, de cara a la galería y en las instituciones comunitarias, no sé hasta qué punto, de confirmarse una crisis política y de corrupción como esta, podríamos estar ante una Bruselas que ve cómo la confianza en España se mina poco a poco. Efectivamente, este es un gran problema de credibilidad, como bien indicas. De hecho, fuimos nosotros, la delegación de Ciudadanos Europa, que la semana pasada, el viernes, remitimos una carta a la Fiscalía Europea para que amplíe su investigación. La Fiscalía Europea ya estaba investigando el caso de estos contratos que se hicieron en plena pandemia por urgencia, sin licitación, y nosotros lo que le dijimos a la Fiscalía Europea es que tendría que ampliar esta investigación porque parece que puede haber fraude, cobro de comisiones de forma ilegal a cargo de fondos europeos. Y recordemos que estos fondos, por ejemplo, los fondos estructurales normalmente se usan para infraestructuras y otro tipo de gastos, y nosotros lo que hicimos en su momento, el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión Europea, es de habilitar que estos fondos FEDER, los fondos estructurales, se puedan usar para hacer frente a gastos relacionados con la pandemia, para comprar mascarillas o otro tipo de equipos para los hospitales, etcétera. Y también otros dos instrumentos habíamos aprobado. Son instrumentos de solidaridad por parte de nuestros socios europeos. España fue uno de los países peor golpeados por la pandemia. Y si ahora resulta que se han cobrado comisiones ilegales, millonarias, a cargo de estos fondos, la credibilidad de nuestro país, la verdad es que va a sufrirlo muchísimo también para el futuro, cuando necesitemos otra vez ese tipo de instrumentos. Y te aseguro que aquí, por ejemplo, en los pasillos del Parlamento Europeo, lo que nos están preguntando mucho nuestros compañeros europarlamentarios de otros países es que cómo es posible, que esto parece una trama además al más alto nivel. Estamos hablando de un exministro del Gobierno de la Nación y de varios gobiernos autonómicos. Bueno, y de hecho es un ministro que no ha dejado su acta de diputado, que se ha pasado del Partido Socialista al Grupo Mixto. ¿Esto podría suponer una amenaza para la recepción de nuevos fondos o ya está comprometido todo tal y como está pactado entre Madrid y Bruselas? Sí que puede tener algún efecto también para el resto de fondos, porque como sabemos nosotros tenemos, y esto lo adoptamos hace poquitos años, un reglamento de condicionalidad. Si en el caso de España no se depuran responsabilidades para esta presunta trama de corrupción, esto sí que en algún momento podría llegar a convertirse, digamos, a un ataque al Estado de Derecho, y por lo tanto podríamos perder también fondos. Yo tengo la esperanza, y para eso está la Fiscalía Europea, de que la Fiscalía Europea, porque una vez entre, digamos, es la única competente para investigar estos casos, y esto no es ninguna casualidad. Lo que se pretende con la Fiscalía Europea es precisamente que actúe con absoluta independencia, porque no podemos olvidar también aquellas palabras del presidente Sánchez, que en su momento decía: ¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno, pues ya sabéis, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo excluir, y ninguno de nosotros, que en algún momento pues la Fiscalía Anticorrupción en España podría recibir algún tipo de presiones políticas, y por eso es muy bueno que tenemos la Fiscalía Europea, que va a actuar con absoluta independencia en este caso. Aquella entrevista del presidente del Gobierno en Radio Nacional hace ya varios años. Por fondos europeos, precisamente, un informe de hace no tanto tiempo de Llorente y Cuenca decía que a finales del año pasado se había ejecutado menos de la mitad del dinero que había llegado desde el mancomunado de Europa a España. ¿Se está haciendo una gestión adecuada de los fondos europeos?
No, desde luego que no. De hecho, es un problema que hemos tenido desde hace años. Por ejemplo, los fondos estructurales, que son los fondos de toda la vida, normalmente se absorben en España solamente un 50-60%. Tenemos el ratio, digamos, los peores datos entre los países de la Unión Europea de absorción de los fondos. Y lo mismo está ocurriendo, y no es ninguna sorpresa, con los fondos Next Generation EU. Porque lo que tendría que haber hecho el gobierno es asegurarse que la administración tenga la capacidad para una ejecución rápida de los fondos, rápida pero también eficaz, porque el gran problema de los fondos Next Generation, que es una oportunidad histórica para España, es una cantidad enorme de dinero, es que este dinero en gran parte no está llegando a la economía real. Nosotros hablamos con muchísimas empresas, con muchísimos sectores, y la verdad es que este dinero no está llegando ahí donde tiene que llegar. Se está usando en parte, y de esto ha hablado ya el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y va a producir otro informe en mayo, en plena campaña para las elecciones europeas, y lo que critica el Tribunal de Cuentas es que hay ocasiones en las cuales estos fondos se han usado para tapar agujeros en los presupuestos, para pagar gastos corrientes. Te voy a dar un ejemplo. Encontramos en esta lista de 100 beneficiarios finales de los fondos Next Generation EU, por ejemplo, un gasto que es comprar unos barcos que se utilizan para la protección de asuntos pesqueros, etcétera, que es un gasto que tiene todo el sentido, supongo, pero es cierto que es un gasto corriente, no es un gasto de valor añadido, de modernizar nuestra economía, etcétera. Y con esto vamos a tener graves problemas con nuestros socios europeos. El otro tema que quería tocar, Eva, Madrid perdía hace unos días la agencia antiblanqueo de la Unión Europea, la sede finalmente se va a ir a Frankfurt. ¿Es una batalla perdida a cambio de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones para Calviño? Yo no tengo otra explicación, os digo sinceramente, porque está claro que Madrid era una de las favoritas, tenía una de las mejores candidaturas, de hecho así lo decimos aquí en el Parlamento Europeo, que hay básicamente dos favoritas muy claras, que son París y Madrid, y el caso de Madrid, digamos, con la pequeña ventaja ante París, que no tiene ninguna agencia todavía, que es una de las pocas capitales grandes de la Unión Europea que no tiene ninguna agencia. Y por lo tanto, aquí mayoritariamente en el Parlamento Europeo, bajo mi liderazgo, porque yo soy una negociadora por parte del Parlamento Europeo, decidimos optar por Madrid. Por parte del Consejo se optó por Frankfurt, que también era y es una buena candidatura, pero en el voto que tuvimos conjuntamente el Consejo, quiere decir los gobiernos de los Estados miembros y nosotros como Parlamento Europeo, pues ahí España votó por Frankfurt. Si hubiera votado por Madrid, hubiéramos ido a una segunda ronda y allí pues podríamos haber sacado la candidatura de Madrid adelante. ¿Qué ha ocurrido? Pues la verdad es que la única explicación es que se ha llegado a un acuerdo entre Sánchez y otros mandatarios de la Unión Europea para no empujar la candidatura de Madrid y para no apoyarla en esta votación entre el Parlamento y el Consejo. Claro, pero es que al final de lo que estamos hablando es de intereses más que políticos llegados a este punto personalistas, porque Calviño va a la presidencia, ella como ente político y personal, más allá de sus cualidades y de su perfil técnico, pero es que digamos, intercambia este cromo por una agencia europea que, como decía, Madrid es una de las pocas capitales que todavía no tiene ninguna y que al final es dinero y es trabajo, porque esa agencia europea tendría que tener trabajadores y al final también hubiera sido un impulso para el mercado laboral español, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo. Yo no tengo ninguna duda que la señora Calviño va a hacer un trabajo excelente en el Banco de Inversiones Europeo, es una gran profesional. La cuestión es que efectivamente estamos hablando de un puesto por una persona para un mandato de 9 años y por otra parte la sede de una agencia de por vida, y no es cualquier agencia, porque esta es la última agencia importante de la Unión Europea, el resto de las agencias ya las tenemos. Es una agencia que es muy buena para la reputación,
porque es una agencia contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para un país como España, que tiene un sector financiero muy desarrollado y además muchísima experiencia de nuestro supervisor nacional, la SEPLAC, contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como bien decía, es una agencia además grande, que va a tener unos 500 empleados. Obviamente no todos los 500 empleados vendrían del país que acoge, en este caso Alemania, la sede de la agencia, pero está claro que muchos de estos empleados se van a reclutar en el país que acoge la agencia. Por lo tanto, la verdad es que es una gran pérdida no solamente para Madrid, que también, pero también para España. Pues con estas claves nos quedamos, Seba, sin tiempo ya, pero seguro que antes de las elecciones volvemos a llamar a tu puerta. Buena noche. Muchas gracias. Bueno, seguimos mirando hacia Bruselas y vamos ahora a atender y a fijar la mirada en estas declaraciones de José Bogas, el consejero delegado de Endesa, que dejaba esta mañana un recado al Gobierno sobre el impuesto a las energéticas. Vamos a escucharlo. No soy partidario del 1,2%. Dejado claro de esto de que no soy partidario del 1,2%, es cierto que este impuesto nace en un contexto en el que la Unión Europea quiere poner unos impuestos a los beneficios extraordinarios. Ahora, contribuir solidariamente, como dices, no tiene ningún sentido que sea para siempre vamos a contribuir solidariamente. Por tanto, somos contrarios a que se mantenga este impuesto. Bogas, que ha presentado hoy resultados, insistía en esas críticas por el impuesto al Gobierno y sobre todo hablaba de la parte, se está grabando sobre unos ingresos que ahora mismo ya no son los mismos que cuando se generó esta figura fiscal, una reforma que se pide desde las energéticas, desde el empresariado al Gobierno español. 3 minutos para en punto, actualizamos la información entonces a partir de las 9, hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida volvemos con ustedes.